días, estudiantes y padres de familia. Tutoría correspondiente al julio del 2021. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la narración. Soy un narrador. Observemos las imágenes. Al observar las siguientes imágenes, ¿qué puedes denotar? Observa atentamente a las personas que se encuentran frente a las otras. Observemos los gestos que se encuentran realizando. ¿Qué acción creen ustedes que se encuentran en este momento ejecutando estas personas? A simple vista podríamos decir que están contando una historia, ¿verdad? Que están contando tal vez alguna anécdota. Pues bien, en eso consiste o concierne ser un narrador. Narrador es la persona que se encarga de contar una historia, basada en cualquier tipo. Aquí nosotros podemos observar las imágenes y justamente las personas que se encuentran sentadas pasan a ser los receptores de esa información. En este caso de la historia, leyenda o cuento que se esté realizando, que esté contando el narrador. La narración oral. ¿Qué es la narración oral? Leamos lo siguiente. La narración oral es una forma de expresión que tiene su origen la necesidad de comunicación de los seres humanos. Narrar es un acto muy cercano a la conversación que ha unido a las familias, a los pueblos y a las comunidades desde la antigüedad. Nosotros sabemos que justamente una de las cualidades que tiene el ser humano es que puede ir preservando la información que va aprendiendo. ¿Y esto cómo lo realiza? A través de la escritura, pero también otra forma es a través de la narración. Nosotros podemos adquirir información de forma oral a través de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y así sucesivamente. Muchas veces nosotros en compañía, en el hogar, hemos sido partícipes de de alguna historia narrada o contada por mamá o por papá, hechos de su infancia, de su adolescencia, hechos que vivieron cuando fueron pequeños. Entonces, cuando mamá o papá nos están contando una historia, ellos pasan a ser un narrador, una narradora de una historia, de una anécdota, ¿no es cierto? Y a través justamente de esta narración podemos ir conociendo un poco más de su historia, de hechos que ellos vivieron hace muchos años atrás, o hechos que vivieron no solamente ellos, sino que tal vez vivieron sus familias, sus antepasados, y eso justamente permite preservar nuestra propia historia también. Aquí nosotros justamente podemos ver ese acto. Aquí vemos a un padre de familia narrando o contando una historia. La narración consiste en contar por medio de un narrador una serie de hechos que le suceden a unos determinados personajes. Ojo con esta parte, serie de hechos que le suceden a determinados personajes. Entendamos por hechos como situaciones, ¿ok? Situaciones, cosas que pueden estar sucediendo en algún contexto determinado, una serie de hechos que pueden sucederle a un determinado o determinados personajes en un tiempo y en un lugar específico. ¿Ok? Entendamos por tiempo tal vez el año, el mes o el día, y el lugar obviamente una ubicación geográfica, un lugar físico en el que ellos pueden encontrarse. La narración tiene los siguientes elementos principales. ¿Cuáles son esos elementos principales? Los elementos principales de la narración son: primero, el narrador. Para que exista una narración debe haber una persona que cuente esa historia, esa anécdota, el narrador. Luego están los personajes, ¿ya? Los personajes, es decir, las personas que figuran los personajes principales que figuran en la historia. El espacio, el lugar donde está sucediendo esto, el espacio, un lugar, una ciudad, un campo, una casa, etc. El tiempo, día, de noche, nevaba, llovía, era Navidad, era Año Nuevo, un tiempo, una situación de tiempo. Y la estructura obviamente como tal es la historia, es el cuerpo de nuestra historia, ¿verdad? La estructura como tal. Nosotros podemos leer justamente en la página 45 y la página 46 del texto integrado de lengua y literatura, el texto que ustedes tienen en casa o el que esté en la ficha,
pueden leer acerca de la narración oral, lo que es la narración oral. Ahí también nos dice que la narración consiste en contar, por medio de un narrador, una serie de hechos que le suceden a unos determinados personajes en un tiempo y un lugar específico, que es lo que justamente habíamos visto. También ya habíamos visto cuáles eran los elementos principales de la narración. Ya los mencionamos: el narrador, personajes, espacio, tiempo y estructura. Listo, como trabajo en clases, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a ubicarnos en la página 44 del texto integrador de lengua y literatura, página 44. Aquí ustedes van a ver a una maestra que va a empezar a contar una historia, va a empezar a contar una historia, va a narrar una historia. La historia nos dice lo siguiente: les voy a contar la historia de Guaira Anti, una bebé cóndor cuyo nombre significa viento de los Andes, que nació en el año 2010 y es hija de Auki Anti y Kausai Anti, la pareja de cóndores que viven en el zoológico de Guayabamba, cerca de Quito. Pongámonos en contexto. La maestra nos va a contar la historia de una bebé cóndor cuyos padres, que tiene como padres a otros dos cóndores. Sus nombres son Auki Anti y Kausai Anti. Nuestro cóndor principal es Guaira Anti, ¿ok? Guaira Anti es la bebé cóndor de esta parejita de cóndores, Auki Anti, Kausai Anti. Ahora bien, si nosotros observamos este pequeño fragmento, podemos ver que la historia está incompleta. No sabemos qué sucedió después. ¿Qué vamos a hacer en clases? Nosotros vamos a terminar de escribir la historia de Guaira Anti. Vamos a terminar de escribir la historia de este bebé cóndor. Recuerda que Guaira Anti es la bebé cóndor. Guaira Anti es la bebé cóndor, que tiene como padre a Auki Anti y Kausai Anti. En casa, con ayuda de papá y mamá, vas a terminar de escribir esta historia y después la vas a narrar, la vas a leer. ¿Ok? Vamos a narrar y a leer esta historia. Entonces, en casa terminas de escribir esta historia. Finalmente, para poder narrar esta historia, para poder direccionar tu historia, te aconsejo que te hagas estas preguntas. ¿Qué pasó con Guaira Anti después de su nacimiento? Guaira Anti es la bebé cóndor. ¿Creció con sus padres? ¿Dónde vive ahora? ¿Está en el mismo zoológico o está en otra parte? Estas preguntas como tal te van a permitir seguir escribiendo tu historia para posteriormente narrarla, leerla, contarla a otros espectadores, a papá, a mamá, y también lo haremos en clase. Leeremos la historia que escribiste en la próxima tutoría. Este es un cóndor. Muy bien. Finalmente, nosotros tenemos los colores fríos y los colores cálidos. Aquí nosotros podemos ver cuáles son los colores cálidos y los colores fríos. Un color se considera cálido o frío según la sensación de temperatura que transmita. Los colores del arco iris primario se ordenan con los cálidos hacia afuera y los fríos por dentro. La calidez o frialdad de un color atiende a sensaciones térmicas subjetivas. Subjetiva significa apreciación propia. Un color es frío o cálido en función de cómo lo percibe el ojo humano y la interpretación de la sensación que provoca en el cerebro. Pues bien, tomando en cuenta estos colores, los colores cálidos y los colores fríos, tú vas a adornar tu díptico, vas a pintar tu díptico utilizando colores cálidos y colores fríos. ¿Ok? Ese díptico, el trabajo de proyecto, lo vas a adornar con estos colores cálidos y fríos. Si no tienes colores para pintar, puedes utilizar retazos de periódicos o de revistas para poder adornar tu díptico. Recuerda que tu díptico es tu trabajo de proyecto final.